Paga tú los regalos, eres soltero y sin verdadera familia, dijo mi padre. En silencio, congelé mi tarjeta, sus vacaciones de 2.800 euros se cancelaron. A la mañana, mi venganza de 120.000 euros apenas comenzaba. Mi padre dijo que debía pagar los regalos de todos porque soy soltero y sin verdadera familia. En silencio, congelé mi tarjeta. Para la mañana siguiente, sus vacaciones estaban canceladas y ese fue solo mi primer movimiento. Soy Alejandro, tengo 33 años. Y durante la mejor parte de una década, he sido el responsable designado en mi familia. Ya saben a qué tipo me refiero, el hermano soltero con un trabajo estable, el que recuerda los cumpleaños, llega temprano a los eventos familiares y siempre paga la cuenta cuando alguien olvida su cartera. Trabajo en finanzas. Nada glamuroso, pero me ha ido bien. Compré mi propio departamento, conduzco un coche modesto y mantengo mis gastos ajustados. El resto de mi familia, sin embargo, digamos que han perfeccionado el arte del caos. Mi hermano menor, Bruno, de 29 años, salta entre trabajos temporales como si fuera alérgico a la estabilidad. Mi hermana mayor, Diana, de 38 años, está casada, tiene 3 hijos y constantemente publica en redes sociales sobre lo duro que trabaja, aunque nunca la he visto mantener un empleo por más de 6 meses. Y mis padres, especialmente mi papá, todavía creen que si no estás casado y con hijos, tu dinero está disponible para quien lo necesite. La Navidad siempre ha sido un poco tensa para mí. No es que no ame la festividad. Lo hago. Pero cada año se convierte en esta extraña olla a presión donde se espera que intervenga y ayude un poco más que los demás. Eso generalmente significa cubrir algunos gastos de supermercado, tal vez deslizar un billete de 50 euros en el calcetín de alguno de los niños cuando Diana lo olvida. O fingir que no noté que el regalo hecho a mano de Bruno todavía tenía el código de barras. Pero este año, la situación alcanzó un nivel diferente. La mañana de Navidad tuvo su mezcla habitual de caos y alegría. Los niños rasgando el papel de regalo como mapaches. Mamá insistiendo en que todos comieran algo antes de abrir los regalos. Y papá, instalado en su sillón reclinable con su café, como si supervisara un reino. Yo estaba sentado al borde del sofá, tomando té, sonriendo ante el bullicio. Al principio, los regalos fueron agradables. Parecía que todos se habían esmerado. iPads nuevos para los niños, productos de cuidado de la piel de lujo para Diana, una cartera de diseñador para Bruno y una elegante máquina de espresso para mis padres. A mí me tocaron calcetines. No exagero. 3 pares y una tarjeta que solo decía, eres el pegamento que nos mantiene unidos. Sin firma. Fue durante el brunch cuando las cosas empezaron a torcerse. Acabábamos de sentarnos. Huevos revueltos, waffles, salmón carísimo. Mi mamá no paraba de presumir cuando recibí la notificación. Mi teléfono vibró y, sin pensar, miré la pantalla. Un cargo de una tienda de lujo, otro de una agencia de viajes, y luego uno grande. 2.800 euros de un servicio de entrega de regalos que supuestamente habíamos usado para los obsequios de la familia. Se me revolvió el estómago. Abrí mi aplicación bancaria y los vi todos. Cargos hechos durante la última semana, acumulándose bajo mi nombre, en mi tarjeta de crédito, cada uno de ellos. Mi mano se congeló sobre el tenedor. Miré la pantalla, tratando de procesarlo, tratando de convencerme de que era algún tipo de error. Levanté la vista y papá ya me estaba observando. Oh, dijo con la confianza casual de alguien que ya había ensayado esto. Eso pasó, ¿eh? Parpadeé. ¿Qué pasó? Él alcanzó la mantequilla. Los regalos. Bruno y Diana dijeron que estaban un poco cortos este año, y tu mamá y yo pensamos que sería bueno que todos recibiéramos algo significativo. Y como tú no tienes una familia propia, tenía sentido que aportaras un poco más. No dije nada. Solo lo miré fijamente. Diana estaba dándole de comer a su hijo menor y no levantó la vista. Bruno estaba demasiado ocupado untando mermelada en su waffle como para siquiera fingir que no estaba escuchando. Papá me miró de nuevo. Alejandro, vamos. No es como si estuvieras en la quiebra.
Siempre estás hablando de lo bien que van tus inversiones. No actúes como si fuera gran cosa. Mamá intervino entonces, con voz alegre e inconsciente. Y no tienes que comprarle regalos a una esposa o hijos. Prácticamente estás ahorrando dinero, cariño. Así es como funcionan las familias. Asentí lentamente. Claro, dije. Mi voz no se quebró. No grité. Ni siquiera levanté una ceja. Solo tomé un sorbo de mi té y dije, esta será la última vez. Eso pareció satisfacerlos. Bruno sonrió y levantó su vaso. Por Alejandro, el jugador más valioso, dijo, medio en broma. Diana soltó una risita. Incluso los niños empezaron a aplaudir, sin entender por qué aplaudían. Me excusé justo después del brunch. Dije que necesitaba dar un paseo, tomar un poco de aire. Nadie me siguió. Lo que no sabían era que mientras caminaba, estaba hablando por teléfono con mi banco. Tenía una buena relación con el departamento de fraudes de mi banco. Ventajas de ser el tipo que siempre mantiene sus cuentas equilibradas. Les expliqué la situación, les detallé la cronología, los cargos no autorizados, todo el discurso sobre cómo mi tarjeta fue claramente utilizada sin mi consentimiento. Conocía bien el sistema. Sabía exactamente qué botones presionar, qué frases usar para activar una revisión inmediata. En 1 hora, la tarjeta estaba congelada. En 3, los cargos principales fueron marcados para su reversión. Esa noche recibí otra notificación, un mensaje grupal de la familia. Diana había planeado un viaje post-navideño a una estación de esquí, vuelos, hotel, alquileres, no reembolsable, por supuesto, y todo había sido reservado con los puntos y beneficios de mi tarjeta. Puntos que ahora habían desaparecido. Su mensaje estaba lleno de emojis de pánico y un lenguaje pasivo-agresivo del tipo no culpo a nadie, pero esto es un verdadero desastre. No respondí. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de mamá. Algo anda mal con mi tarjeta, escribió. Dijeron que fue rechazada en la farmacia. ¿Puedes verificar qué está pasando? Tampoco le respondí, porque eso era solo el comienzo. Había pasado años soportando su derecho adquirido, pagando silenciosamente por sus desastres, dejando que sus comentarios sobre mi libertad de ingresos disponibles me resbalaran como agua. Les permití hacerme sentir culpable por no estar casado, no tener hijos, no ser más como Bruno o Diana. Permanecí en silencio porque era más fácil que pelear. Pero esto no era un error. Esto fue una decisión. Ellos habían decidido que yo era su banco. Lo que no se dieron cuenta fue que estaba a punto de cerrar la bóveda para siempre. Regresé a mi departamento esa noche y me senté en mi escritorio. Las luces de Navidad que aún no me había molestado en quitar parpadeaban silenciosamente en el fondo. Todavía había papel de regalo en el suelo y una taza de café con una mancha de lápiz labial rojo que no reconocí. Probablemente de Diana, de la única vez que pasó la semana pasada para ver cómo estaba y terminó pidiéndome prestados mis auriculares inalámbricos. Lo miré fijamente por un momento, luego abrí mi laptop. No estaba enojado, no de la manera en que solía estarlo. Años atrás, podría haber llorado, llamado a un amigo para desahogarme o intentado razonar con mis padres como un adulto responsable. Pero esta no era esa versión de mí. Esta versión estaba tranquila. Tenía hechos y tenía poder. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para usar ambos. Primero, abrí una carpeta que no había tocado en más de un año, gastos familiares. Había llevado un registro de cada transferencia, cada préstamo temporal, cada compra que hice en nombre de otra persona. No era obsesivo. Simplemente era organizado. Quizás demasiado organizado. Revisé la hoja de cálculo. Regalos de cumpleaños para los sobrinos y sobrinas. Habitaciones de hotel que reservé como respaldo cuando la tarjeta de Bruno fue rechazada. El pago inicial con el que ayudé a Diana solo hasta la temporada de impuestos. La endodoncia de emergencia que cubrí para papá y que, de alguna manera, todavía no mereció un agradecimiento. Total, 40.000 euros en 7 años. Respiré hondo y agregué los cargos de Navidad al final. Luego comencé a escribir.
Empezó con correos electrónicos. Profesionales, educados, casi fríos. Uno para Diana: hola, solo para avisarte. Todos los cargos relacionados con el viaje grupal fueron revertidos por el banco ya que se reservó con mi cuenta. Lo marcaron como fraude. Sugiero que llames directamente al resort. Uno para Bruno: tendrás que devolver el reloj. El cargo no se procesó. Te recomiendo que lo hagas antes de que emitan una multa. Uno para mamá y papá: desafortunadamente, no puedo seguir cubriendo gastos incidentales. Por favor, asegúrense de actualizar sus métodos de pago en el futuro. Además, agradecería que dejaran de usar mi cuenta de Netflix. He desactivado todo acceso compartido. Luego vinieron las piezas más sutiles. Entré a la carpeta compartida de Dropbox que nuestra familia usaba para planificar viajes, compartir fotos y administrar gastos grupales. Me eliminé y luego borré la carpeta por completo. Cambié mi contraseña de PayPal, corté todos los débitos automáticos vinculados a los negocios secundarios aleatorios de Bruno y cancelé el plan familiar de Amazon por el que había estado pagando la factura. Ese que mamá pensaba que estaba incluido con el Wi-Fi. Aún no había terminado. Al día siguiente, fui a la oficina de correos y les envié cartas certificadas a cada uno de ellos. Sí, correo físico real. Dentro de cada sobre había una hoja de cálculo impresa que detallaba lo que había gastado en ellos a lo largo de los años. No para avergonzarlos, sino para informarles. Adjunta a cada una había una nota mecanografiada: esto no se trata de dinero. Se trata de límites. En el futuro, no contribuiré a gastos familiares, viajes, regalos o emergencias a menos que se acuerde previamente por escrito. Si tienen alguna inquietud, por favor, contacten a un contador. He incluido un desglose detallado para sus registros. Feliz Año Nuevo, Alejandro. 3 días de silencio. Luego comenzaron las llamadas. Mamá primero, sollozando, por supuesto. ¿Por qué nos humillas así? ¿Una carta? ¿En serio? Con calma le recordé que nunca preguntó antes de cargar esa cuenta de la farmacia a mi tarjeta. Dijo que no era lo mismo. La familia no lleva cuentas, siseó. Dejé que eso flotara en el aire antes de responder: no, la familia tampoco roba. Luego: Diana, estás siendo dramático, Alejandro. Es Navidad. Todo el mundo está sin dinero en enero. Le dije que yo no lo estaba, y no planeaba estarlo, especialmente no por alguien que ni siquiera se molestó en firmar una tarjeta. Me llamó egoísta. La llamé aprovechada. Colgó. Bruno me envió un mensaje de texto. Solo 2 palabras: vaya, mezquino. Así que le respondí: me debes 6.000 euros. ¿Debería enviarte una solicitud por Venmo, o eso sería demasiado dramático? No respondió. Pero el verdadero giro, el que hizo que me temblara la mano cuando llegó, fue de papá. No gritó. No se burló. No dijo nada al principio. Solo me envió una foto. La sala de estar vacía. Sin árbol, sin regalos, sin máquina de espresso. Solo él y mamá sentados en el sofá, con los brazos cruzados, como si acabaran de llegar de un funeral. Luego el mensaje: tu madre está llorando. Hoy no pudo pagar su medicamento para el corazón. ¿Te sientes mejor ahora? Lo miré fijamente durante mucho tiempo, más de lo que me gustaría admitir. Y aquí está la cosa: no me sentía mejor. Todavía no. Porque sabía que esto no había terminado. Sabía que ese era solo su movimiento de apertura. La culpa, la manipulación emocional, la actuación pública de desamor. Todo eso vendría. Se estaban reagrupando, reorganizando, preparándose para voltear esto en mi contra, para convertirme en el villano. Pero yo ya estaba un paso adelante de ellos, porque lo que ninguno de ellos sabía, lo que ninguno de ellos siquiera consideró, era que la última vez que dejé que mi papá me hiciera sentir culpable, había comenzado a documentarlo todo. Los mensajes de texto, las transferencias bancarias, incluso la vez que saqué a Bruno de un apuro después de ese malentendido en la tienda de electrónica. Tenía registros,
correos electrónicos, capturas de pantalla, asesoramiento legal, todo ordenadamente organizado, preparado en silencio porque sospechaba que este día llegaría. Y no solo había terminado de ser su cajero automático. Estaba a punto de convertirme en su ajuste de cuentas. Y créanme, todavía no había terminado. No dormí esa noche, no porque estuviera ansioso. Todo lo contrario. Era la primera vez en años que me sentía alerta, lúcido, como si alguien finalmente hubiera encendido las luces en una habitación en la que había estado tropezando durante décadas. Me preparé una taza de café alrededor de las 2 de la mañana y me senté en el sofá con mi laptop sobre las rodillas. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir, no por ira, sino con propósito. Era hora de tomar todo lo que sabía, todo lo que había soportado, y hacerlo valer. Para la mañana, había compilado un dossier de 22 páginas. Suena dramático, lo sé, pero cuando has pasado la mayor parte de tu vida adulta siendo desangrado por personas que te aman lo suficiente como para mantenerte útil, empiezas a ver todo como un libro de contabilidad. Había fechas, identificadores de transacciones, mensajes de texto, fotos de recibos, incluso notas de voz que había guardado por costumbre de cuando Bruno una vez me rogó que fuera su aval para el arrendamiento de un coche. Lo cual no hice, gracias a Dios. Pero esa no era la parte importante. La parte importante era esta: ahora tenía una cronología completa, una que, si fuera necesario, podría mostrar a un tribunal, un banco o incluso a un amigo para explicar por qué finalmente había cortado lazos. Pero más que eso, era un espejo, algo que podía devolverle a mi familia y decir, esto es en lo que me convirtieron. No lo envié. Todavía no. El momento importaba. Y además, tenía otra cosa en mente primero. El sábado por la mañana llegó, frío y gris. Me vestí con jeans y una chaqueta, tomé mi carpeta y conduje al otro lado de la ciudad para visitar a alguien que no había visto en mucho tiempo, mi tía Carmen. Carmen era la hermana mayor de mi madre, la oveja negra de la familia. Nunca se casó, vivía sola con 2 galgos y había pasado la mayoría de las vacaciones viajando al extranjero para evitar los gritos, pero siempre le había caído bien. En las reuniones familiares, solía pasarme a escondidas su segundo postre y susurrarme cosas como, eres demasiado inteligente para quedarte atrapado aquí. Cuando aparecí en su puerta, parpadeó una vez y dijo, ya te tardabas. Hablamos durante 3 horas. Le mostré todo. Los cargos, las cartas, las capturas de pantalla. Pensé que tal vez me diría que me lo tomara con calma, que la sangre es la sangre, que el perdón importa. Pero en cambio, dijo, siempre te trataron como una red de seguridad. Ya era hora de que se rompiera. Resultó que ella tenía sus propias historias, algunas que hacían que las mías parecieran leves. Mi madre le había pedido dinero prestado hacía años y nunca se lo devolvió. Mi padre una vez intentó involucrarla en un turbio esquema de deducción de impuestos. Diana le había pedido que cuidara a sus hijos durante una semana entera y ni siquiera le ofreció dinero para la gasolina. No éramos ovejas negras. Éramos supervivientes. Carmen me dio el nombre de un mediador financiero de su confianza. Alguien que se especializaba en desenredar discretamente los enredos familiares en caso de que intentaran llevarme a juicio o difamar mi nombre. Cubre tus bases, dijo, entregándome una tarjeta. Me fui con algo aún más valioso, claridad. Esto ya no era venganza. Era autopreservación. De vuelta en casa, redacté un mensaje. Simple, directo. Lo publiqué en el chat grupal de la familia donde, por una vez, tenía algo que decir que no era una confirmación de pago o un saludo festivo. Hola a todos, he decidido dar un paso atrás de toda participación financiera en el futuro. Eso incluye regalos, gastos compartidos y apoyo de emergencia. He estado cubriendo más de mi parte durante años, y es hora de que me reenfoque en construir una vida propia. No discutiré esto más. Por favor, respeten mis límites. Las confirmaciones de lectura comenzaron a aparecer una por una. Diana primero, luego mamá, luego Bruno, finalmente papá. Silencio, luego caos.
Diana respondió con un largo párrafo sobre cómo estaba destrozando a la familia y dejando que el dinero se interpusiera en el amor. Bruno siguió con algo sobre lo afortunado que era de tener familia, lo cual era irónico viniendo de un tipo que una vez intentó empeñar mi laptop durante una mala racha. La respuesta de mamá fue una nota de voz, palabras ahogadas por el llanto. Ni siquiera la reproduje. Simplemente la borré. Y papá, él no envió mensaje. Llamó. Dejé que sonara 3 veces, luego bloqueé su número. Y fue entonces cuando comenzaron a llegar las llamadas desde otros números. La tía Teresa, el primo Gregorio, incluso el esposo de Diana, que no me había hablado desde 2019 cuando denuncié su esquema piramidal. Todos repentinamente preocupados, todos profundamente conmocionados de que abandonara a la familia de una manera tan pública y hiriente. Así que decidí hacerlo un poco más público. Hice una publicación, no en Facebook. Sabía que no era buena idea. No, publiqué en LinkedIn una declaración profesional y respetuosa, después de muchos años de asumir silenciosamente obligaciones financieras en nombre de miembros de la familia extendida. He tomado la decisión de dar un paso al costado e invertir en mi propio futuro. Los límites no son traiciones, son salvavidas. Si estás luchando con la culpa por decir no, te prometo que no estás solo. Obtuvo más de 200 me gusta y una docena de mensajes privados de compañeros de trabajo, excompañeros de clase, incluso algunos parientes lejanos que apenas recordaba. Gente diciendo, gracias. Necesitaba escuchar esto o pensé que solo me pasaba a mí. Esa noche, Carmen me envió un mensaje de texto con solo 2 palabras, buena jugada. Pero a la mañana siguiente, las cosas dieron otro giro. Estaba desayunando. Ya suave de fondo en una mañana tranquila cuando recibí un correo electrónico de la cuenta comercial de Bruno. Asunto, cese y desista. Me reía a carcajadas. Adjunto había un PDF mal escrito que amenazaba con acciones legales por difamación, pérdida de reputación y angustia emocional. Exigía que eliminara la publicación de LinkedIn y emitiera una disculpa pública. No respondí. En lugar de eso, lo reenvié al mediador financiero que Carmen me había recomendado. Luego, abrí un nuevo correo electrónico para mi empleador, una solicitud para actualizar mis contactos de emergencia porque las personas enlistadas allí, mamá, papá y Diana, ya no representaban mi sistema de apoyo. Ya no eran familia. No de la manera que importaba. Y lo que ninguno de ellos sabía era que acababa de presentar documentos que llevarían todo un paso más allá. No solo me estaba alejando de sus finanzas. Estaba a punto de cortar legalmente el último hilo que nos conectaba. Y ni siquiera les había dicho lo que estaba haciendo con el fondo fiduciario. Aprendí hace mucho tiempo que con mi familia, el silencio era más seguro que la transparencia. Pero ese fideicomiso, esa era la carta final, una que pensaban que no tenía. Cuando mi abuelo falleció, el padre de mi madre, dejó un fideicomiso modesto pero bien administrado. Las estipulaciones eran claras. El fondo se dividiría en partes iguales entre los nietos, pero solo al alcanzar la edad de 30 años. Sin embargo, había una cláusula, una línea discreta en la que mi abuelo había insistido y que la mayoría de la familia olvidó. Si algún heredero ha recibido más de 10.000 euros en apoyo monetario o material de otro heredero durante un periodo acumulativo de 10 años, dicho apoyo podrá deducirse de la distribución final, pendiente de documentación en el momento. Parecía uno de esos términos legales arcaicos y excesivamente cautelosos. Pero mi abuelo era un hombre inteligente. Conocía a esta familia, y ahora yo también. El fideicomiso estaba programado para pagarse en marzo, dentro de 3 meses. Cada nieto recibiría aproximadamente 120.000 euros, una cantidad que cambiaba la vida, suficiente para pagar deudas, comprar una casa, empezar de nuevo. Y como mis primos se habían mantenido al margen y habían vivido sus propias vidas, las únicas personas elegibles para la deducción bajo la cláusula éramos yo, Bruno y Diana. Así que llamé a la fideicomisaria, una mujer llamada Jimena, aguda como un cuchillo e igualmente precisa.
Hice una cita, le mostré mis registros meticulosamente guardados, declaraciones de apoyo firmadas, recibos impresos, incluso las cartas certificadas que había enviado. Revisó todo con profesional desapego y finalmente dijo, es poco común que esta cláusula sea active, pero seré honesta, su documentación es impecable. Esto podría reducir significativamente el pago de ellos. Bien, dije. Me gustaría proceder. ¿Le gustaría que se les notificara antes de que se finalice la distribución? Sonreí. No, que se enteren la mañana en que aterrice. Porque ya no buscaba drama. No buscaba venganza. Buscaba paz. Y esta era la última puerta que tenía que cerrar. Los días que siguieron fueron inquietantemente tranquilos. Mi teléfono permaneció en silencio. Mi bandeja de entrada dejó de parpadear con correos electrónicos familiares. Diana me eliminó de Instagram. Bruno me eliminó de sus amigos. Mamá dejó de enviar cadenas de mensajes y memes religiosos para hacerme sentir culpable. Incluso papá desapareció detrás del velo de su propio orgullo. Era como si me hubiera convertido en un fantasma, y me encantó. Por primera vez en años, comencé a dormir mejor. Comencé a despertarme sin ese peso en el pecho. Ese que solía hacerme temer los cumpleaños, las vacaciones, incluso los mensajes de texto aleatorios de mis hermanos los domingos. Salí a caminar. Reservé un viaje. Tomé una clase de cocina. Me reí con gente que nunca me pidió dinero. Luego llegó marzo. Estaba en España, en Barcelona, tomando un espresso o en un café tranquilo junto al puerto deportivo cuando recibí el correo electrónico, desembolso del fideicomiso completado. Lo abrí lentamente, observando la luz del sol parpadear en el puerto, y sonreí mientras leía la línea, Alejandro Cole, 120.000 euros desembolsados. Bruno Cole, 35.000 euros desembolsados, ajustados. Diana Martín, 20.000 euros desembolsados, ajustados. Y justo debajo, una breve nota al pie, reducciones basadas en el apoyo acumulativo recibido del coheredero Alejandro Cole entre 2015 y 2023 según la cláusula 7b. Cerré el correo electrónico y levanté mi copa a la brisa. Sabía a cierre. No tardó mucho en comenzar la debacle. El primer mensaje vino de Bruno, por supuesto, 5 llamadas perdidas. Luego un mensaje de texto, ¿qué hiciste? Luego Diana, ¿es esto algún tipo de broma? Jimena no devuelve mis correos electrónicos. Dime que realmente no tomaste nuestras partes. No respondí a ninguno de los dos. El siguiente vino de mamá. Esperaba que este fuera el más difícil, pero no lo fue. Alejandro, por favor. Hagas lo que hayas hecho, deshazlo. Bruno tiene que pagar el alquiler. Diana está llorando. Tu padre está furioso. No entiendo cómo pudiste hacerle esto a tu familia. Miré el mensaje durante un rato y luego respondí, yo no le hice nada a la familia. Solo dejé que la familia dejara de hacerme cosas a mí. Luego la bloqueé. Pasó una semana, luego otra. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin un cambio repentino de opinión. No se disculparon. No reflexionaron. No suplicaron perdón ni prometieron hacerlo mejor. Y no esperaba que lo hicieran, porque la gente así no cambia cuando pierde el acceso a tu dinero. Simplemente cambian de objetivo. Pero yo me había retirado completamente del juego. Me moví discretamente. Vendí el apartamento en el que una vez dejé que Diana se quedara. Cerré las cuentas a las que Bruno tenía acceso. Cambié de trabajo. Incluso cambié mi número. No para huir, sino para empezar. Y en algún lugar, en el silencio que dejaron atrás, encontré algo que no había sentido en años, orgullo. No porque hubiera ganado, no porque hubiera logrado superar a una familia tóxica, sino porque finalmente me elegí a mí mismo. Porque después de 33 años interpretando al hijo y hermano dependable, silencioso y abnegado, finalmente dije no. No a la culpa. No al chantaje emocional disfrazado de tradición. No a las manipulaciones enmascaradas como amor. No a ser el plan de emergencia financiero de todos.
No a ser el personaje secundario en un drama familiar en el que nunca acepté protagonizar. Y seré honesto, algunas noches todavía pienso en ellos. En las mañanas de Navidad, los cumpleaños, el ruido, el caos, la risa que a veces se sentía real. Pero luego recuerdo que el amor sin respeto es solo control en un envoltorio más bonito. Así que aquí estoy ahora, sentado en un balcón en una ciudad que nunca pensé que visitaría, escribiendo todo esto por primera vez. No porque necesite un cierre, ya lo tuve. Sino porque tal vez alguien más por ahí todavía está enterrado bajo el peso de la obligación, la culpa y el deber familiar. Tal vez alguien más todavía está pagando los regalos de todos, tragándose silenciosamente el resentimiento con cada transacción. A esa persona, le digo esto, no es tu trabajo arruinar tu vida para que todos los demás puedan sentirse ricos. Di no. Dilo 2 veces. Dilo hasta que te escuchen o hasta que estés demasiado lejos para que te alcancen. Porque la familia no es quien más te necesita. Es quien te respeta lo suficiente como para nunca esperar más de lo que estás dispuesto a dar. Y si no pueden hacer eso, déjalo sentir el silencio. No te cuesta nada. Revertí cada cargo y me aseguré de que nunca más me trataran como un cajero automático.